aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. En el capítulo 1, versículo 18 de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 de Primera de Corintios. Gloria al que ha vencido la cruz del Calvario, sea la adoración y la alabanza. Si alguien lo tiene, pues puede leerlo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Diré que tiene buena voz. Sigue yo y cuando diga amén significa sin ser y así te paga. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se quieren, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría, los sabios y deshacer los entendimientos de los entendidos. Amén. Verso 18, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se quieren, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Gracias, Señor, por el privilegio de poder venir delante de tu presencia, por la oportunidad que nos brinda una vez más esta libertad de poder congregarnos como iglesia, sabiendo que en otros tiempos el cristianismo, cuando fue perseguido, no podían, Señor, congregarse, y ahora en este tiempo muchos hermanos nuestros no pueden congregarse y les cuesta inclusive la vida por causa del Evangelio. Gracias al nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, la palabra de la cruz es locura. El mensaje de Jesús es una locura para aquellos que se pierden, en cuanto para nosotros los redimidos, que hemos sido redimidos por Jesús, es un mensaje activo del poder de Dios. Yo le he puesto como título, a mí siempre me gusta poner un título, el significado de la cruz. Y si yo le tratar de preguntar a alguien o a cada uno de ustedes o a alguien en particular y le digo, ¿qué significado tiene la cruz para ti? No sé lo que realmente me contestarías. Por eso en esta tarde, queridos hermanos, quiero hablarles un mensaje bastante sencillo, pero un mensaje que aún en este tiempo, en este siglo, tiene un poder sobrenatural tremendo sobre la vida de las personas. Si yo le pregunto, por ejemplo, no sé, a Blas, ¿qué significado tiene la cruz para ti? Vida, poder. Muy bien, muy bien. Ha dicho varios, y es verdad, varios. Permítame, iglesia, a modo de introducción, compartirles o decirles que en la época del apóstol San Pablo, los habitantes que vivían en Corintios eran amantes de la sabiduría, amantes de la filosofía retórica. Estos habitantes amaban el arte de la elocuencia y el arte de la argumentación eficaz. Incluso se comenta que en aquella época existían alrededor de 50 escuelas filosóficas. Dicen que estas personas eran personas muy dadas al debate intelectual, a buscar el porqué de las cosas. Por lo tanto, era muy difícil para estas personas aceptar un mensaje tan sencillo, pero al mismo tiempo tan eficaz, como que el Hijo de Dios murió colgado en una cruz. Sin embargo, el mensaje de la cruz, queridos hermanos, es el tema principal del Evangelio. El mensaje de la cruz, queridos hermanos, es el mensaje más importante que cualquier cristiano pudiéramos tener. No hay otro mensaje como ese. Lo que Jesús hizo en la cruz, ya que sin crucifixión no hay poder ni libertad. Lo que Jesús hizo en la cruz, queridos hermanos, fue traernos el perdón. Y por supuesto, iglesia,
la victoria y la autoridad en el plan de salvación. El plan de salvación, iglesia, se centra en la cruz. Lo triste de todo esto es que muchas personas han sustituido el mensaje de la cruz por cualquier otro mensaje. Mensajes, queridos hermanos, que no edifican. Se ha suprimido el mensaje de la cruz y se están introduciendo tales mensajes como deje de sufrir, mensajes como abraza la teología de la prosperidad, porque no ahora en este tiempo, y los que están predicando esto, queridos hermanos, tenemos por qué ser pobres ni vivir una vida empobrecida, sino más bien en abundancia. Lamentable y tristemente se ha sustituido el mensaje de la cruz, como bien he dicho, por otros mensajes que no edifican, que no transforman. La esencia del Evangelio, queridos hermanos, no reside en otra cosa, sino que en el mensaje de la cruz. Y este mensaje nos habla que la sangre de un ser inocente fue derramada en la cruz. Por consiguiente, queridos hermanos, hay que venir a la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz nos revela su gran amor hacia nosotros. Y cuando hablo de la cruz, iglesia, no me estoy refiriendo a esas cruces que adornan los templos. Cuando hablo del mensaje de la cruz, no me estoy refiriendo a esos adornos que cuelgan en los cuellos. Cuando hablo del mensaje de la cruz o del significado de la cruz, tampoco me estoy refiriendo a esos adornos o zarcillos que muchos se cuelgan en el lóbulo de las orejas. Iglesia, el mensaje de la cruz es mucho más que arte. El mensaje de la cruz es mucho más que reliquia. El mensaje del crucificado nada tiene que ver con la religión, sino que este mensaje o esta expresión es la mayor expresión, afirmación y por supuesto demostración del amor de Dios hacia una humanidad perdida. Por consiguiente, queridos hermanos, la cruz es ese lugar de encuentro entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de salvación, ya que dice Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra forma de salvación, sino es por medio del sacrificio de Cristo, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin lugar a dudas, mis queridos hermanos, que el mensaje de la cruz es el mensaje más importante, el cual toda persona debería de escuchar, porque este mensaje es un mensaje de esperanza, este mensaje es un mensaje de perdón, es un mensaje de redención y de gracia, y cómo no, del amor de Dios por cada uno de nosotros. Iglesia, el mensaje de la cruz revela lo que Dios hizo por nosotros, y no solo lo que Dios hizo por nosotros, sino también lo que produce en cada uno de nosotros. De manera que cuando miramos a la cruz y miramos al crucificado, entendemos claramente el propósito de Cristo Jesús al venir a esta tierra. Y es entonces cuando se cumple en cada uno de nosotros el milagro de la vida eterna, el milagro de la reconciliación. Por consiguiente, podemos decir que el poder de Dios no se encuentra en el objeto, sino en la persona. El madero no salva, sino que el madero fue el medio de ejecución. Quien salva es la persona que ejecutaron. Ella fue decisiva. Y ahora en el huerto de Getsemaní, él dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. El verdadero poder, queridos hermanos,
no sucedió en el madero. Eso fue el instrumento donde mataron al maestro. El verdadero poder reside en la persona de Jesús, aunque tristemente y lamentablemente en este tiempo para muchos el mensaje o el significado de la cruz carece de lógica, al igual que en los tiempos pasados. Al igual que en los tiempos pasados, queridos hermanos, hablar de la crucifixión de Cristo para algunos representa una locura, como bien ha leído nuestro hermano. Hablar de la crucifixión de Cristo para otros es un gesto de debilidad o falta de entendimiento, y algunos se atreven a decir que este mensaje es una estupidez. No obstante, esto es un mensaje que no tiene cabida la razón ni por supuesto la lógica, por cuanto solo opera en los que creen y abrazan al crucificado. Den un fuerte aplauso al que vive. Y así, queridos hermanos, como Moisés levantó la serpiente del desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos, aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en ese arca de bronce, y aquellos que miraban quedaban completamente sanos. Yo te digo algo, queridos hermanos, hay que mirar a Jesús, hay que abrazar a Jesús, porque no hay ningún mensaje que salve, sino en la obra y la persona de Cristo. Había un corito, queridos hermanos, aleluya, que cantábamos y tiene años. Yo no sé si más que corito era un himno, no lo sé. Y era que decía, una mirada de fe, una mirada de fe. Muy bien, vamos a ver. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tú quieres a Cristo, Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar. Denle un fuerte aplauso a la Jesús. Debemos de mirar a Jesús. Y como Moisés levantó ese arca, Jesús fue levantado en aquella cruz y crucificado, condenado a morir por nuestros pecados y por los pecados de la humanidad. Los israelitas, queridos hermanos, por su desobediencia y por su rebeldía, eran mordidos por unas serpientes ardientes. Y dice la Biblia que muchos morían. Fue entonces cuando Moisés oró a Dios para que quitara esas serpientes. Y Dios le dijo a Moisés, hazte un arca y ponla sobre ese arca, la serpiente. Ese arca, queridos hermanos, donde Moisés puso eso. Todos aquellos que eran mordidos y creyeron a la palabra de Dios y miraban, la muerte huía de ellos y vivían. Déjame decirte algo en esta tarde, queridos hermanos. Tú y yo hemos sido mordidos por la serpiente antigua. Tú y yo hemos sido infectados por el veneno del pecado. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo unigénito al mundo para no condenarnos por nuestros pecados, sino más bien para llevar nuestros pecados y castigos y salvarnos de la muerte y de la condenación eterna. Eso sí, usted tiene que mirar a Jesús, y no de cualquier forma, sino con fe. Ahora bien, lo triste de todo esto es que para muchos la predicación de la cruz es una ofensa, como Pablo le dijo a los corintios.
significa lo siguiente. La frase poder de Dios, según el diccionario griego, significa lo siguiente: dominio sobre algo, fuerza, vigor y virtud, capacidad y fuerza para vencer. Es decir, la frase el poder de Dios también implica capacidad para realizar milagros e influenciar en virtud. Ahora bien, de acuerdo a cada una de estas definiciones, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo que Dios le da el derecho legal para usar su fuerza, su vigor, su capacidad para hacer milagros e influenciar nuestras vidas con su poder. Aunque hay muchísimas personas, queridos hermanos, que al igual que en el tiempo de Jesús se burlaron de Jesús, hoy también se siguen burlando, hoy también se siguen menospreciando del verdadero significado de la cruz, ya que aquellos que contemplaban esa horrible escena donde un ser inocente iba a morir. Muchas gracias, has tardado mucho. Como ya está la alabanza ya. Gracias, hermano. Hermanos, no hermanos. ¿Estáis bien? Es que está el aire acondicionado y estoy sudando. Apagarlo si estamos a cenar y veo a gente con los amigos. Yo estoy aquí sudando, ¿eh? Es que he puesto el aire caliente ya en el invierno. Sí, ¿estáis bien? Bueno, decía que al igual que en el tiempo bíblico de Jesús hay mucha gente que en este tiempo también se sigue burlando y menospreciando el verdadero significado de la cruz. Aquellos que contemplaban aquella horrible escena donde un ser inocente iba a morir y lo injuriaban, incluso con gestos diciendo: va, este que decía que derribaba el templo de Dios y que en 3 días volvería a edificarlo, sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. Yo creo que humanamente hablando, queridos hermanos, lo más normal, lo más lógico es que guardaran reverencia y respeto ante la muerte de ese ser inocente que estaba siendo ejecutado en el Calvario. Al que iban a matar era un ser humano inocente, pero sorprendentemente fue todo lo contrario. Aún es más, dice las Escrituras que los principales sacerdotes le escarneciendo y decían unos a otros, juntamente con los escribas: a otros salvó y no puede ese a sí mismo salvarse. Ja, ja, ja. Se burlaban, se mofaban, diciéndole: este es el Cristo, el Rey de Israel, de los judíos. Desciende ahora de la cruz para que veamos que realmente eres quien eres o dices ser y creamos. Inclusive, queridos hermanos, uno de los que estaban al lado del Maestro, crucificado con él, también le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Ahora bien, queridos hermanos, voy a compartirles muy brevemente, de verdad, que cuando digo termino ya, no voy a añadir 20 minutos. ¿Eso quién lo hace? Voy a compartirles brevemente 2 puntos y no puedo dar el segundo. Me quedo con el primero porque más vale poco y bueno que mucho y usted no lo asimile todo. Voy a compartir brevemente 2 puntos acerca del mensaje y el significado de la cruz. Mire, una de las cosas que produce el mensaje de la cruz son cambios. El mensaje de la cruz produce cambios.
Dígase al que está a su lado, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz produce cambios. Bien podríamos decir que el mensaje de la cruz transforma vidas. La obra de Cristo Jesús en el Calvario cambió el curso de la historia de la humanidad. Y la experiencia de la cruz nos habla de cambios. Por eso el mensaje de la cruz produce cambios. El mensaje de la cruz o el significado de la cruz transforma las vidas. Ya que cuando Jesús vino y murió en la cruz, Él vino para cambiar nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Por medio del arrepentimiento. Como bien dije antes, el madero no salva en sí mismo, sino la persona que murió sobre él. Ya que solo cuando recibimos a Cristo, recibimos perdón de nuestros pecados. Pueden decir conmigo, el mensaje de la cruz produce cambios. El mensaje de la cruz produce cambios. Den un fuerte aplauso al que vive. El mensaje de la cruz transforma nuestras vidas, queridos hermanos. Mire, una representación es lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y otra cosa, iglesia, es lo que la cruz produce en nosotros. La esencia del Cristo crucificado es lo que ocupó nuestro lugar, sufriendo en su propia carne la penalidad que merecía nuestra desobediencia. Experimentar el verdadero significado de la cruz es tener un encuentro con la persona o con el crucificado. Por eso, queridos hermanos, el mensaje de la cruz produce cambio en este siglo. El mensaje de la cruz sigue transformando las vidas. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchos no miran a la cruz. El problema, iglesia, como le comentaba Blas hablando con él, me vino una frase y ya le he dado forma. El problema es que hay gente que cuando mira a la cruz se siente, o lo que siente es emoción. La gente se emociona, pero no hay conversión. Hay muchos que miran a la cruz y se emocionan, pero no hay conversión porque es una emoción. Incluso lloran por el escarnio que le hicieron a Jesús. Sí, ese maltrato físico e inclusive psicológico que le aplicaron al maestro sin ningún derecho o sentencia judicial que lo avale. ¿O no os acordáis cuando Pilato dijo, yo no hallo delito alguno en este hombre? Jesús fue una víctima inocente. Y muchos son los que cuando miran a la cruz, queridos hermanos, se emocionan por el sufrimiento que llevó Jesús en su cuerpo, pero no entienden el significado de la cruz, ni tampoco abrazan el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque en sus vidas no se ha producido el gran milagro del arrepentimiento.
mensaje que Cristo nos transmite en la cruz es nuestra fuente de vida, de esperanza, ya que el autor a los hebreos, y ese mensaje ha de ser una fuente también de fuerza, por cuanto el escritor a los hebreos nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando yo miro a la cruz, también recibo fuerza del crucificado, fuerza al que vive, fuerza al que reina. Aleluya. Por eso esta tarde quiero hablaros del mensaje de la cruz. Hacía tiempo que no hablaba del mensaje de la cruz, y uno de los profesores donde yo me formé me decía, o decía a los hermanos estudiantes: el único mensaje que no falla, el único mensaje que no vais a cometer error alguno, es el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz, aunque para algunos es locura, para nosotros es poder de Dios. Fuerte el aplauso que viene. Y en su nombre, y en su nombre, aleluya. Y se despertó en mí la curiosidad y el anhelo de predicar del Cristo resucitado. Mire, para el apóstol San Pablo, la cruz era su única esperanza de gloria. Por eso dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Este hombre de Dios no dejó nunca el mensaje y el propósito de la cruz. Este hombre de Dios nunca dejó en ninguna manera, de ninguna forma, que el mensaje de la cruz perdiera relevancia. Dios crió la lengua. Pablo ponía su esperanza en aquel que había muerto en la cruz. El mensaje, el significado de la cruz, como bien he dicho, produce cambios. Y aún en este tiempo transforma vidas. El Señor, cuando fue colgado en el madero, transformó la muerte en vida, dándole sentido al sufrimiento. Iglesia, no fueron los clavos lo que sostuvieron a Jesús en la cruz. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue el amor por ti y el amor por mí. El amor por nosotros fue lo que sostuvo a Jesús en la cruz. Denle fuerte aplauso al Señor. Hablando los otros días con un árabe, empecé a hablar de Jesús y me decía el árabe: pero qué mensaje más, no estoy chino, el árabe sería: qué mensaje más simple que uno muriera en la cruz. Digo, mensaje simple. El mensaje de Cristo Jesús en la cruz es una demostración de amor por ti y por mí. Y si tuvo que callar. Amén. Fue su amor por ti y por mí que lo mantuvo, sostuvo ahí crucificado. El mensaje de la cruz produce cambios. Segundo punto, este más breve. El mensaje de la cruz nos habla de qué? De sacrificio. El mensaje de la cruz nos habla de sacrificio. El mensaje de la cruz nos habla de muerte. ¿Por qué? Porque el verdadero significado de la cruz es el sacrificio.
Jesús hizo entregándose por todos nosotros como una víctima perfecta. El perdón es a través del sacrificio. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Mire, en el antiguo pacto era una maldición que alguien muriera en algún madero. Por eso, cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó en su cuerpo las maldiciones, juicios y castigos. Jesucristo nos redimió de la maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Por consiguiente, por medio de Él ya no vivimos bajo maldición, sino en plenitud de vida. Mire, la cruz se levantó por dos motivos, o más bien por dos razones. Y esa cruz expresa dos cosas: maldición y vergüenza. Es más, el reo a muerte no tocaba la tierra para no mancharla. Además, se colgaba fuera en un lugar alto con el fin de que todo el que mirara viera cómo la persona que había sido sentenciada a la pena de muerte como un criminal se asfixiaba. El motivo por qué los ponía en el alto es para que todos pudieran ver cómo morían. Morían asfixiados cuando el peso de los pulmones por el pecho le hacía presión contra los mismos pulmones. Estos impedían respirar y así morían. Y esto era una muerte dolorosa, lenta y espantosa. El mensaje de la cruz es un mensaje también de muerte. Y cuando yo miro a la cruz, queridos hermanos, esto a mí me revela que yo también tengo que morir. Cuando yo miro a la cruz, esto a mí me revela a que yo también tengo que morir. Lamentablemente hay muchos que quieren vivir el cristianismo sin cruz, pero eso es imposible, por cuanto la palabra de Dios dice todo lo contrario. Y el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, coja su cruz y sígame. Observamos en este versículo, hermano, que Jesús nos dijo: debes de cargar la cruz para luego dejarla. No. La Biblia dice: debes de tomar tu cruz, debes de llevar tu cruz. Y tomar la cruz se trata de una identificación continua. Esa es la razón por la cual Pablo en su carta a los Corintios le dijo: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que yo
es el lugar donde yo también y donde usted tiene que morir. Porque sin muerte no hay resurrección. Fuerte el aplauso a usted mismo. Cuando morimos, también resucitamos espiritualmente a una nueva vida en Cristo. Y los creyentes morimos ¿dónde? En la cruz. Echados sobre Él nuestras ansiedades, nuestras cargas, nuestros pecados, porque Él tiene cuidado de nosotros. Resucitamos cuando morimos, aleluya. Y cuando hay muerte, hay una resurrección para ella. Y yo digo, esto no es algo maravilloso. El mensaje de la cruz es un mensaje que transforma vida por medio del arrepentimiento. Pero el mensaje de la cruz también me habla de muerte. Y cuando morimos a nuestros deseos, cuando morimos a vivir de acuerdo a nuestras pasiones, cuando uno muere, es entonces cuando hay un milagro de la resurrección. Pero hay que morir. Hay que morir. ¿Y cuánto nos cuesta morir, verdad? Pero hay que morir. Porque sin muerte no hay resurrección. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré. Pues tú siempre